Hoy veremos el ejercicio 19 y este comienza diciendo, suponga que f es continuo en el cerrado AB y sea x cualquier número. Demuestra que existe un punto en la gráfica de f que es el que está más próximo al punto x0. En otras palabras, existe un y del cerrado AB tal que la distancia de x0 a y, f de y es menor o igual que la distancia de x0 a z, f de z para todo z del cerrado. Eh, Esto en otras palabras lo que nos pide demostrar es que si tenemos una función continua en un cerrado y tomamos un punto, bueno, voy a ponerme un poquito más en contexto, ¿no? Esta sería nuestra función f y tenemos un punto cualquiera en la recta real, por ejemplo, un punto x que lo ubicaron en este caso a la derecha del intervalo, ¿no? Lo que nos piden demostrar es que existe un punto en la función que minimiza las distancias desde ese punto hasta el punto x. Eso es lo que, en otras palabras, se pide demostrar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de distancias, hablamos de la función distancia en este caso. ¿Por qué nos conviene trabajar con la función distancia? Porque como f es continua y la función distancia me va a relacionar la función f, que es continua, con este punto, podemos extrapolar o aplicar varias de los conceptos o resultados que ya tenemos sobre funciones continuas para tener información de la función distancia y por ende del resultado que buscamos. Entonces, vamos a tomar un x, un real fijo, ¿ya? Entonces, la función distancia punto, perdón, la función distancia, función punto, viene dada por esto, ¿no? La distancia del punto x hasta un punto, la función distancia valorada en un z, vamos a llamarla así, o definirla así, es la raíz de z menos x al cuadrado más f de z menos 0 al cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Nuevamente de la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa fórmula me deriva en esta función distancia. Ok, ahora tenemos esa función distancia. Claramente, la razón de por qué tenemos estos argumentos aquí es porque la función, esta distancia va del punto x0 al punto z como f de z que está en la función. Entonces vamos a analizar qué propiedades tiene esta función. Z menos x es una función continua y su cuadrado es no negativo. Entonces su cuadrado es además continuo y no negativo. La función f de z al cuadrado es también una función continua y no negativa. La raíz, entonces, está bien definida. ¿Por qué? Porque estamos sacando la raíz de algo que es mayor o igual que cero. Entonces, esa raíz resulta que es continua y no negativa también. Entonces tenemos que D es en realidad la composición de funciones continuas, ¿ya? Por lo tanto, ella es per se continua. Y es continua en el mismo intervalo donde f está definida. Recordemos que esta D la estamos definiendo en un argumento z, pero para ese argumento z, de modo tal que f esté definida en ese z. Es decir, el dominio para mi D va a ser el dominio de mi f. Por lo tanto, como f es continuo en el cerrado B, mi D va a ser continua en el mismo cerrado. Como es continuo en el cerrado, alcanza su mínimo. Es decir, existe un y del cerrado AB tal que la distancia y es menor o igual que la distancia z para todo z del cerrado. Y eso es lo que nos pedían demostrar. Existe un y en el cerrado de b tal que la distancia de x0 al punto y, es decir, este valor, es menor o igual a la distancia de x0 a z como f de z, es decir, esto. Para todo z del cerrado, listo. Entonces hemos probado el ítem A. Vamos con lo que sería el ítem B. Y se demuestra que este resultado no es necesariamente cierto si cambiamos el cerrado a b por el abierto a b. Entonces vamos a tomar f la función constante en el abierto a b. Es decir, f de m igual a c para todo m el abierto. Vamos a considerar el punto x igual a, ¿ya? Recordemos, el punto x que nosotros tomamos para la distancia no necesariamente tiene que estar en el dominio de mi función. Tal como lo indica la figura 15, lo han puesto hasta afuera, ¿ya? Entonces, podemos ubicar este punto en cualquier parte del eje, ¿no? Ok, entonces vamos a considerar ese x igual a, es decir, al extremo izquierdo de este intervalo. Entonces, supongamos que existe un y del abierto tal que se cumple lo anterior, ¿no? Es decir, que minimiza las distancias. Es decir, que la distancia y es menor o igual que la distancia z para todo z del abierto. Veamos qué ocurre en ese caso. Esto sería decir que la raíz de y menos a al cuadrado más c menos a, c menos 0 al cuadrado, este se sale de la misma función, ¿no? F es constante. Recordemos que en la definición de D en antes teníamos f de, si aquí teníamos y menos a,
Aquí teníamos f de y menos c, pero como f es constante, entonces esto es c. Nos queda c menos c al cuadrado menor o igual. Ahora la función evaluada en z, que sería la raíz de z menos a al cuadrado más c menos 0 al cuadrado, claramente. Entonces vamos a demostrar esto en realidad por reducción al absurdo. Entonces aquí estamos suponiendo que existe un y del abierto que minimiza la distancia para llegar futuramente a una contradicción. Entonces, teniendo esta desigualdad, veamos qué sucede. Bueno, como y está en el abierto a b, sucede que y está entre a y b. De manera que si sumamos a en cada lado y dividimos por dos, llegamos a que a más a medios es menor estricto que y más a medios. Esto a su vez es menor estricto que b más a medios, pero b más a medios es claramente menor que b más b medios. También, ¿verdad? Ya es menor estricto que b. Simplemente sumando y restando a medios en las tres primeras desigualdades y en la última, pues, comparamos que esto de aquí es menor estricto que la otra, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí nos queda 2a entre a, perdón, 2a entre 2 que es a. Aquí nos queda b más a medios y aquí nos queda 2b entre 2 que es b. Es decir, llegamos a que y más a medios está entre a y b. ¿Qué pasa en ese caso? Que y más a medios entonces pertenece al abierto. Entonces, cada vez que y sea un punto está abierto, y más a medios también va a ser un punto desabierto. Y entonces la distancia de y más a medios, veamos quién es. Bueno, sería por definición esto, ¿no? Si es la raíz de y más a medios menos a al cuadrado más c menos 0 al cuadrado. Y esto aquí resolviendo nos da y menos a medios al cuadrado más c menos 0 al cuadrado. Eso sería y menos a medios sobre 4 más c cuadrado. Ahora, recordemos que la función raíz cuadrada es una función estrictamente creciente, ¿verdad? Es una función que crece, siempre a la derecha del cero, la función crece. Ok, quiere decir que si esta expresión la cambiamos por un argumento más grande, entonces este valor de aquí será más pequeño que el nuevo valor, ¿verdad? Entonces esta expresión es menor estricto que la raíz de y menos al cuadrado más c al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí se ve, esta expresión es claramente más grande que la de acá, entonces su raíz también sigue ese orden, ¿no? Pero ¿qué es igual a esto? Esto era lo que en un principio dijimos que era de y, es decir, estamos hallando que y más a medios pertenece al abierto, pero que la distancia de y más a medios al punto es menor estricto que la distancia de y al punto. Y esto es una contradicción, porque habíamos supuesto que d en y, que y era el punto que minimizaba la función distancia. Entonces resulta que no hay un punto que minimice la función distancia, es decir, en este caso no hay un mínimo, ¿ya? ¿Por qué no hubo un mínimo? Porque cambiamos el cerrado por el abierto. Entonces, existe un punto que minimice la función distancia en el abierto. Y se demuestra que el resultado es cierto si, si cambiamos el cerrado B y se sustituye por R. Entonces, si X es un real fijo, luego vamos a tomar H tal que H en Y es Y menos X al cuadrado más F cuadrado en Y. Y esto es claramente mayor o igual que cero, ¿verdad? Porque es una suma de cantidades no negativas. Eh, Resolviendo tenemos que H de Y es Y cuadrado menos 2YX más X cuadrado más F cuadrado Y, ¿verdad? Entonces, fijémonos que ¿para qué en realidad estamos estudiando esta función h? Bueno, esta función la hemos considerado así porque su raíz resulta ser la función distancia. La raíz de esta función sería la función distancia del punto x0 al punto y como fy, ¿ya? Y hemos considerado sin la raíz porque luego hemos de considerar la raíz. Es decir, hemos considerado la expresión así, de esta manera para simplificar, digamos, los razonamientos y luego ir de menos a más, ¿ya? Ahora tenemos que resolviendo esto nos da toda esta expresión. Ahora, ¿por qué desglosamos los cuadrados? ¿O con qué finalidad? Bueno, hemos desglosado esto porque nosotros ya conocemos un resultado acerca de la función, de la forma x a la n más a x, perdón, x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n menos 2, x a la n menos 2, y así. Es decir, esta función polinómica de grado y de grado par. Sabemos que si tenemos una función polinómica y de grado par, este, polinómica de grado par cuyo coeficiente del x sub n es 1,
se tiene entonces que esa función alcanza el mínimo. Este de aquí es muy similar, solo que es sería algo polinómico respecto a la función, a la variable y, con la única objeción de que tenemos f cuadrado en y. Es decir, esto aquí no aparecería en una expresión de una función polinómica. Entonces, en los tres primeros términos, vistos como función de y, esto es una función polinómica respecto a y, el primer coeficiente de y cuadrado es 1, entonces esto de aquí alcanza un mínimo. Entonces, si logramos demostrar que ahora al agregarle f cuadrado a y también alcanza un mínimo, entonces toda la función h y alcanza un mínimo y la función raíz cuadrada, que es la que buscamos, también alcanzará un mínimo. Y ahí habremos probado lo que se pedía. ¿Ya? Ahora, bueno, veamos cómo se procede. ¿Qué pasa si m, vamos a definir, bueno, en realidad vamos a definir m como el máximo entre 1, 8 valor absoluto de x y 4x cuadrado? Entonces, para todo y, cuyo valor absoluto sea mayor o igual que m, se va a verificar lo siguiente. Si el valor absoluto y es mayor o igual que m, entonces valor absoluto de menos 2yx sobre y cuadrado, bueno, si el valor absoluto de y es mayor o igual que m, claramente es distinto de cero, ¿no? Entonces no hay problema de dividir por y cuadrado. Ahora, simplificando, ¿verdad? Esto nos quedaría el valor absoluto de menos 2x por el valor absoluto de y abajo el valor absoluto de y por el valor absoluto de y. Se simplifica un valor absoluto en cada término, en cada parte, numerador y denominador, y llegamos entonces a esta expresión. Menos 2x valor absoluto sobre el valor absoluto de y. Pero resulta que menos 2x en valor absoluto es lo mismo que 2 veces el valor absoluto de x. Y por su parte, como y es mayor o igual que m, es mayor o igual en particular que 8 valor absoluto de x. Pero como estamos sacando recíprocos, la desigualdad se invierte, ¿no? Entonces tenemos que esto es menor estricto, bueno, menor o igual en realidad, menor o igual, se me chispoteó, que 2 valor absoluto de x sobre 8 valor absoluto de x. Se simplifica x y x, nos queda un cuarto. Entonces toda esta expresión es menor o igual que un cuarto. Por otro lado, este, si tenemos el valor absoluto de x cuadrado sobre el valor absoluto de y cuadrado, eh, esto es menor estricto que el valor absoluto de x, bueno, menor o igual también. Mucho ojito. Ok, perdón. Ya. Entonces tenemos que este valor absoluto sobre este otro es menor o igual que el valor absoluto de x cuadrado sobre el valor absoluto de y. ¿Por qué? Porque si y, el valor absoluto de y es mayor o igual que 1, entonces al multiplicar por valor absoluto de y, llegamos a que el valor absoluto de y cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de y. Y sacando recíprocos, pues la desigualdad se invierte. Ahora, este y resulta que es mayor o igual que 4x cuadrado. Entonces, al sacar recíproco se invierte y tenemos que esto es menor o igual que x cuadrado sobre 4x cuadrado. ¿Por qué hemos sacado los valores absolutos? Simplemente porque sabemos que estas cantidades son no negativas. Y esto nos da un cuarto. Entonces, si ahora yo cojo el valor absoluto de menos 2x sobre y cuadrado más x cuadrado sobre y cuadrado, esto va a ser menor o igual, por desigualdad triangular, menor o igual que esto más esto, ¿verdad? Estoy aplicando la desigualdad triangular. La norma de valor absoluto es menor o igual que la suma de valores absolutos, pero cada uno de estos es menor o igual que un cuarto. Entonces, toda esta expresión es menor o igual que un cuarto más un cuarto, es decir, un medio. Ok, toda esta expresión en valor absoluto es menor o igual que un medio. Que desglosando nos lleva a decir que la expresión sin valor absoluto está entre menos un medio y un medio. Si ahora sumamos 1, llegamos a que un medio es menor o igual que 1 menos 2x sobre y cuadrado más x cuadrado sobre y cuadrado. Si multiplicamos por y cuadrado, tenemos que y cuadrado medio es menor o igual que y cuadrado menos 2x más y cuadrado. Y claramente, si sumamos un término que es no negativo, la desigualdad se preserva, ¿no? Estamos sumando f cuadrado en y. Entonces, esto seguirá siendo mayor o igual que y cuadrado sobre 2. ¿Ya? Listacho. Entonces tenemos que, como todo esto, lo que llamamos h y, estamos llegando a que h y es mayor o igual que y cuadrado sobre 2. ¿Bajo qué supuesto? Recordemos, no perdamos de mente el supuesto de que el valor absoluto de y es mayor o igual que este máximo, ¿ya? Igual que m, que es este máximo. Ahora vamos a considerar el número h en cero. Sea b mayor que cero, un número tal que b a la n sea mayor o igual que 2h0 y también que b mayor que m, ¿ya?
Ahora, si y es mayor o igual que b, por ser b mayor que m, entonces y va a ser mayor o igual que m. M claramente es una cantidad positiva, entonces el valor absoluto de y también va a ser mayor o igual que m. De manera que se cumple la hipótesis, todo lo de anterior, es decir, se cumple esto, porque y per se es mayor o igual que m, y m es positivo, entonces su valor absoluto también sigue el orden. Como eso pasó, entonces sigue todo lo que hemos calculado y se cumple esto. ¿Ok? Por ser y mayor o igual que b, se cumple esto. Entonces, vamos a obtener que h en x, perdón, aquí y y, que me chipoteó. Vamos a tener que h en y es mayor o igual que y cuadrado sobre b. Pero y es mayor o igual que b. Y como y es mayor o igual que un no negativo, entonces su cuadrado sigue el orden. Y cuadrado es mayor o igual que b cuadrado. Como está dividiendo para 2, pues para 2 también. Y esta cantidad es claramente mayor o igual que h0. Ah, por cierto, ¿quién era este n? Que me olvidé de especificar, este n es 2. O sea, tomamos b de manera que b al cuadrado sea en realidad mayor o igual que 2h0. Ahí sí sigue esto. Ahora, si y es menor o igual que menos b, estamos diciendo que es menor o igual que un negativo, entonces su cuadrado invierte el orden. Digamos a que h en y, vamos corrigiendo aquí todo esto es y, mayor o igual que h cuadrado 2 que y cuadrado sobre 2 y esto es mayor o igual que menos b al cuadrado sobre 2. Y esto es b cuadrado medio, pero esto de aquí es mayor o igual que h en cero. Entonces estamos teniendo que si es mayor o igual que b o menor o igual que menos b, h en y es mayor o igual que cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el cerrado? Como f es continua, claramente su cuadrado también. Y como la suma de funciones continuas es continua, resulta que y cuadrado menos 2y más x cuadrado, lo cual sabemos que es continuo respecto a y, más f cuadrado en y, que también es continuo, entonces resulta ser continuo, ¿ya? De manera que como todo esto es continuo, h es continuo, porque h es todo esto. Entonces, si aplicamos, ahora podemos aplicar el teorema de continuidad para h que es continuo. Entonces aplicamos el teorema 7 a h en el intervalo de b. Entonces, existe en ese intervalo un y tal que si y está entre menos b y b, entonces h en c es menor o igual que h en y, ¿ya? Pero si el reemplazo y por cero, seguramente se tiene, que cero está entre menos b y b. Entonces, en particular, bueno, vamos a tener que h en c es menor o igual que h en cero, porque cero sin duda alguna está en este intervalo. Esta expresión de arriba vamos a llamarla uno para no perderla de vista. Bueno, h en c es menor o igual que h en cero. Y así, si y es menor o igual que menos b, mayor o igual que b, estamos teniendo que h en y es mayor o igual que h en cero por lo que se tenía acá, ¿verdad? H en y es mayor o igual que h en c. Y por lo que mencionamos anteriormente, h en cero es mayor o igual que h en c. Entonces, ¿qué vemos? De uno tenemos que si y está entre menos b y b, h en c es menor o igual que h en c. Y de esta expresión que llamaremos 2 tenemos que si escapa de ese intervalo, es decir, si es menor o igual que menos b o mayor o igual que b, también se tiene que h en y es mayor o igual que h en c. Conclusión, combinando 1 y 2 tenemos que h en c es menor o igual que h en y para todo x. Así, existe un c real del que h en c es menor o igual que h en y para todo, bueno, me falta decir, ¿no? Para todo y. Ya, pero h en c, ¿quién es? Es esto, c cuadrado menos 2x más x cuadrado más f cuadrado en c. Y h en y es esto, y cuadrado menos 2x más x cuadrado. Eh, ya, pero esto de aquí es c menos x al cuadrado más f cuadrado en c, y esto es y menos x al cuadrado más f cuadrado en y. Y esto de aquí claramente es mayor o igual que cero, de manera que sus raíces existen. ¿Y esto quién es? Esta es la función distancia. Ah, perdón, aquí la escribo como f c menos c al cuadrado, pero en fin. Aquí es igual esto, esta es la función distancia valorada en c y esta es la función distancia valorada en b. Es decir, hemos demostrado que existe un c que minimiza la función distancia, ¿ya? Y como el x fue arbitrario, se tiene lo que se quería demostrar. Dice, en los casos A y C, sea G la mínima distancia de x0 a un punto de la gráfica. Demuestre que G de Y es menor o igual que G de X, más valor absoluto de X menos Y y concluye que G es continuo. Vamos a hacer un poco gráficos en este caso. Vamos a recordar del ítem anterior que
el mínimo existe, ¿ya? O sea, que este mínimo existe porque demostramos que si se reemplaza tanto el cerrado como el abierto, ese mínimo existe, ¿ya? Ahora, vamos a fijarse bueno, vamos a considerar en este caso, y vamos a demostrarlo considerando f continuo sobre los reales. Entonces existe, el mínimo existe para todo x en los reales. Ok. Entonces vamos a fijar C1 y C2 reales y sea el punto A, f de A, tal que G en C2, es decir, el mínimo de las distancias de C2, del punto C2, cero a algún valor de la función, va a ser la distancia de C2, cero al punto A, f de A. Es decir, el punto A, f de A es el que me minimiza las distancias respecto a C2. Entonces, esto sería la raíz de A menos C2 al cuadrado más F cuadrado de A. ¿Ya? Entonces, la imagen es algo como lo que se muestra, ¿no? Esta es la función, aquí tengo el punto C1, aquí tengo el punto C2, y aquí tengo mi punto A como F de A. Prestemos atención a lo que sucede. Aquí puse una flechita, una de C1 a C2, una de C2 al punto. Resulta que las distancias, bueno, la distancia de C1 a C2 es C2 menos C1 en valor absoluto. La distancia de C2 a F de A es G de C2 por la manera en que hemos definido A, F de A, ¿verdad? Este era el que me minimizaba la distancia respecto a C2. Entonces, esta distancia vale G de C2. Y la hipotenusa, bueno, no es la hipotenusa ciertamente. Este tercer lado de este triángulo, sería la distancia desde el punto C1 hasta el punto A, F de A, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, la desigualdad triangular nos dice eh, que esto visto como vectores, el módulo de este más el módulo de este es mayor o igual que el módulo de este. Pero aquí los módulos son estas mismas distancias. Entonces, estamos llegando a que la distancia, esta de aquí es menor o igual que la suma de esta distancia más la suma de esta otra. Allá. Pero esta distancia de C1 a un punto de la función es claramente mayor o igual que la mínima de las distancias de C1 a cualquier punto de la función. Es decir, esta es mayor o igual que el mínimo de las distancias posibles. Como esta es mayor o igual que el mínimo, entonces el mínimo también tiene que ser menor o igual que toda la expresión que tengo a derecha. Entonces llegamos a que g de C1, que es el mínimo de la distancia de C1 a la función, es menor o igual que el valor absoluto de C2 menos C1 más g de C2. Allá, pero recordemos una cosa, C1 y C2 fueron números arbitrarios de R. Entonces podemos concluir que para todo x y reales, g de y es menor o igual que el valor absoluto de x menos y más g de x. Y la validez del argumento radica en que sin importar la forma del triángulo, la desigualdad triangular es válida. Claro, porque alguien de pronto puede decir, oye, pero es que tú dibujaste el triangulito así, pero si yo lo cambio de perspectiva, sí, sí, ¿qué pasaría si yo muevo el punto? Bueno, si en realidad, por poner un ejemplo, el punto A, F A no lo hubiéramos puesto aquí, sino que en el otro lado, o en un lado opuesto, en realidad, al unir los tres puntos, seguiríamos teniendo un triángulo, ¿ya? Seguiríamos teniendo un triángulo. Excepto posiblemente en el caso en el que el punto de la función sea un punto de, ¿cómo se llama? De la recta del eje X. O sea, sea un punto en el eje X. Pero es que aún así la desigualdad triangular se cumple. De hecho, ahí se tiene la igualdad en la desigualdad triangular. Entonces, esa desigualdad triangular es válida independientemente de la forma de nuestro triángulo. Siempre que sea un triángulo o incluso el triángulo en el caso de que el triángulo converja en una línea. ¿Ya? Si el triángulo converge en una línea, se sigue cumpliendo la desigualdad. Entonces, por eso este razonamiento es válido. Listo. Vamos, ahora de lo anterior, tenemos que, primero, para todo x y real, g de y es menor o igual que valor absoluto de x menos y más g de x. Pero también si, como esto es para todo x y puedo cambiar y por x, es decir, puedo intercambiar posiciones. Y tendría yo que g de x menor o igual que el valor absoluto de y menos x más g de y. Eso implica, si yo despejo que g de y menos g de x menor o igual que el valor absoluto de x menos y, y si despejo acá g de x menos g de y menor o igual que el valor absoluto de y menos x, pero ese valor absoluto es el mismo que el valor absoluto de x menos y, entonces puedo reescribirlo así. Entonces estamos teniendo que este valor absoluto es mayor o igual que este número y mayor o igual que su versión negativa. Siempre que tengamos que una cosa es mayor o igual que un número y mayor o igual que su negativo,
podemos concluir que es mayor o igual que su valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de x menos y es mayor o igual que el valor absoluto de g de x más de y. Listo. Entonces, dado epsilon positivo, vamos a tomar delta igual a epsilon. ¿Qué vamos a tener entonces? Que el valor absoluto de x menos y es menor estricto que delta. Perdón, que si el valor absoluto de x menos y es menor estricto que delta, entonces va a ser menor estricto que epsilon, la manera que hemos elegido delta, ¿no? Pero por lo anterior, estamos teniendo que g de x menos g de y es menor o igual que esta expresión. Como esta expresión es menor que epsilon, esta última, bueno, aquí la escribí, ¿no? G de x menos de y en valor absoluto es menor o igual que x menos y en valor absoluto, y esto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que para todo epsilon existe un delta, al que si x menos y es menor que delta, entonces g de x menos g de y en valor absoluto es menor que epsilon. Dicho de otra manera, hemos demostrado que g es continua. Dice, demuestran que existen números x0 y x1 encerrados tales que la distancia de x0, x1, f1 es menor o igual que la distancia de x0, x1', f de x1' para cualquiera, x0', x1' del cerrado A B. Entonces, como g es una función continua en AB, entonces alcanza un mínimo en el cerrado AB. ¿Ya? De lo anterior tuvimos que g es continua. Entonces, eso quiere decir que existe un x0 en el cerrado AB, tal que g de x0 es menor o igual que g de x0' para todo x0' del cerrado. Esto, reescrito de otra manera, es que existe un x0 en el cerrado beta, que el mínimo de las distancias de x0, 0 a los puntos de la función es menor o igual que el mínimo de las distancias de x0', 0 a algún otro, al resto de puntos, a también los otros puntos de la función. Eh, ¿Ya? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Bueno, si como el mínimo existe en la función, entonces existe un C1 donde este mínimo se alcanza. Entonces puedo decir, perdón, existe un x1 donde este mínimo se alcanza. Entonces puedo decir que existen x0 y x1 en el cerrado B tal que la distancia de x0 a 0 al punto x1, f de x1 es menor o igual que la distancia de x0', 0 al x1', f de x1'. ¿Verdad? Sí. Y aquí lamento por ocupar la misma letra D y D, pero espero que no haya confusión. Aquí porque se me acabó el ingenio para escribir más letras. Pero ajá. Entonces, este mínimo de aquí nuevamente se alcanza y vamos a llamar que se da en el punto de x1'. Y ya está. Simplemente hemos reetiquetado las cosas y hemos llegado a que existen x0 y x1 en el cerrado, tal que la distancia de x0, 0 al x1, f de x1 es menor o igual que la distancia de x0', 0 al x1, f de x1' para todo x0' y x1' en el cerrado. Y eso es lo que queríamos demostrar en el ítem E. Y listo, esto ha sido el ejercicio 19. Gracias.